Queridos amigos, amigas que nos acompañan, bienvenidos a Saudade, la infinita negación de lo que se ama. Hoy tengo el privilegio de compartir este espacio de palabra, de afecto, de vida con Wilman Ordóñez Iturralde. Él es un personaje vivo que representa a un pueblo, una tradición y una cultura. Me refiero al pueblo Montubio. Bienvenido, Wilman, qué gusto tenerte en Saudade. Hermano querido, por la poesía y por la energía que siempre decimos. Es una alegría, me mueven muchos sentimientos contigo y a través de nuestras palabras para conversar sobre nuestras historias. Muchas gracias, te abrazo con el alma. Salute. A mi compadre Wilman los vamos a recibir con un amor fino que traigo de este corazón que no para de sentir. Ay, mi compadre querido, usted al otro lado del río, y aquí en Quito con frío y usted quemándose en Guayaquil. Qué gusto tenerlo. Hermoso, sabes que eso me recuerda mucho a los montubios cuando con pie y seña dicen, aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si ustedes quieren, me quedo, si no me quieren, me voy. Qué hermoso inicio de fraternidad y confraternidad con el otro, querido poeta Gabriel. Sí, y en este programa donde rendimos homenaje a la palabra y todo lo que ésta significa en la dimensión de lo humano, quisiera que nos cuentes cómo surge hace más de 34 años la idea de fundar Retrovador, el ballet de danzas costeñas Retrovador. ¿Y qué ha significado ese ballet para ti? Son dos preguntas muy humanas, más allá de muy estéticas, porque uno de alguna forma a través de la estética construye verbalmente lo que la tradición y la historia también nos dice a través de esa relación con el otro, que es el otro pueblo, ese pueblo subalterno en Montubio, desde donde nosotros adquirimos un conocimiento simbólico natural y lo recreamos y lo hemos venido representando. Y la otra tiene que ver con la vida, ¿no? Retrovador es un proyecto de vida que va más allá de esa representación y de esa estética. Siempre fue así. El 26 de noviembre de 1986 nos juntamos un grupo de jóvenes estudiantes de sociología de la Universidad de Guayaquil en ese tiempo para repensar unas historias vacías. Las historias vacías de unas músicas que estaban como ancladas en los imaginarios, pero que no eran visibles y que no habían sido vuelto a significar. Y ahí es cuando nace Retrovador, y para ello nosotros queríamos ser muy disruptivos también a través del nombre, ¿no? Creamos un nombre que no apareciera en la RAE, que no estuviese en el diccionario, que no esté en la boca común de la gente, que tenga que ver con la trova, la versificación, los juglares antiguos, pero también los bailadores de las calles antiguas desde la época medieval hasta nuestros días. A través sobre todo de aquellos bailarines saltimbanqui, esos teatreros oportunos del cuerpo y de estas otras músicas que los cruzan, ¿no? Y entonces creamos esta palabra retrovador, que significa exploradores de esos antepasados, pero recoger esa información pasada para volverla más vital y más funcional en estos instantes modernos. Así fue como llegamos a crear la compañía de danzas costeñas Retrovador. Y también, como estudiábamos sociología, queríamos comprometer a la sociedad de ese tiempo, de la generación del 80, casi llegando al 90, para que se vaya repensando desde sus propias memorias interiores y desde sus propias memorias comunitarias y barriales. ¿Y eso qué implicó? Implicó que nosotros, no solo como artistas músicos o como artistas bailarines, pudiésemos escenificar lo que íbamos recuperando desde ese imaginario, desde esa oralidad y desde esa comunidad, sino que también vayamos nosotros un poco conectándonos a través de estas estéticas de una escénica de representación que sea completamente rompedora, total, con la tradición amorfa, con una tradición no vital, no viva, y la volviésemos más viva, más vital. Y eso hizo que nosotros nos comprometiéramos a crear esta compañía de danzas costeñas Retrovador
de 34 años. Ese es el primer, es decir, el primer objetivo con el que partimos nosotros. Luego sí decíamos, ¿qué vacíos más allá del vacío de la no comprensión del pueblo montubio, de la invisibilidad de su propia historia y de, sobre todo, del mismo, qué más hacer frente a eso? A eso quería ir. Estamos hablando de un tiempo donde no teníamos el marco constitucional que tenemos ahora, es decir, los montubios no estaban reconocidos. ¿Qué significaba ser montubio en Guayaquil en ese tiempo? ¿Y qué tan valiente era formar una compañía siguiendo la memoria de Rodrigo Chávez y de todos sus baluartes de la lucha de este pueblo? Interesante, Gabriel, lo que pregunta. Era, además de rajador, era revolucionario, era insurgente, era casi subversivo montarse una compañía que pensase lo montubio desde la región y la regionalidad en un Guayaquil, puerto que vivía todavía a espaldas de los mismos. Por eso fuimos unos guerreros también nosotros, unos guerreros que sabíamos que íbamos a subvertir el orden establecido de una estética formal e institucional, de esas estéticas de la élite, de esa cultura. Teníamos que bajar a esa cultura del poder o a esa cultura de esa alta cultura, tratar de contraponerle esta otra cultura que era la cultura popular. Y desde el pueblo, nosotros, claro, nos convertíamos en unos insurgentes, en unos revolucionarios, ¿no? Y fue rajador, completamente rajador, sobre todo cuando nosotros nos afirmamos en el ser montubio, étnicamente, en el ser sociohistórico y en el ser político. Es decir, que para nosotros, si la cultura era el eje transversal, nos atravesaba todo, tenía que atravesar desde la economía a la política y desde la política a la sociedad. No se trataba de la danza y de la música inicialmente, se trató de un proyecto mayor cuyo resultado está a la vista hoy en estos 34 años, Gabriel. Yo quisiera rescatar la presencia fundamental de tu padre en Retrovador, y perdona que lo diga. Lo he visto a él poniendo el corazón para que tus sueños sean posibles, y siendo tu mecenas, alentándote, estar con su cámara día a día, para que tu lucha utópica por la danza no se quede en una utopía, sino sea un sueño posible. Y desde este espacio quiero mandarle un saludo, decirle que sus campos han florecido de manera grande y fértil. Creo que todos necesitamos mecenas y qué bueno que nuestro mecenas, como tu caso, sea tu padre. Sí, y cuando hablo de mi padre, quizás perdonar el que pueda, desde mi sensibilidad, llorar, porque ese hombre no solo invirtió su tiempo y sus maneras de comprender la cultura, que me la trasladó, me la transmitió, y con ello configuró un carácter montubio también en mí y un carácter cultural regional importante. Él puso plata, Gabriel, ese mecenas que no quiere ser visto, ese mecenas que no quiere ser reconocido, ese mecenas que quiere sí resultado desde el atrás, no desde ese atrás empujando, no desde el atrás sin hacer nada, ese atrás aupando todos los proyectos de su hijo. Él me dijo, y por eso muy sensible yo en estos momentos, cuando tú me abordas el tema de mi padre, a mí me parte por completo, porque yo soy un sujeto totalmente agradecido de este maravilloso ser humano, ¿no? Un hombre vital, lúcido, inteligentísimo, que cuando yo le dije que quiero ser historiador, que quiero ser folclorista, que quiero hacer investigación, él me dijo, pues vas a tener que ser el mejor, porque si no eres el mejor, ¿cómo yo voy a invertirle el capital de la familia? Que es mi propio capital, que es el capital desde mi trabajo para que ustedes puedan prosperar y ustedes puedan ser lo que ustedes quieren ser. Porque la tenía perdida mi papá Gabriel conmigo. Yo desde los 10 y 11 años ya le dije que quería ser poeta. Ya le dije que quería indagar
en estas historias orales que me atravesaban a mí a través del canto de nanas de mi propia madre, acostado en una hamaca cantándome canciones de cuna y enseñándome a bailar mi bisabuela, mis abuelas y mis abuelos. Entonces esas memorias me atravesaron y mi papá dijo, pues, hacer el mejor. Y cuando dijo hacer el mejor, me prometió, no desde el ego, a ser el único, sino a saber que había que tener una ética, una responsabilidad y a ser muy riguroso, sobre todo en lo que yo quería emprender, y es lo que soy. Y muy bien lo dices tú, porque mi padre es amigo tuyo, quieres mucho a mi padre, y mi padre es ese hombre que Guido Garay también le dijo un día, tienes el hijo que yo quise tener. Y esto, pues de verdad, a mí me sensibiliza enorme, porque sabes que estos hombres que no quieren poner nombre, sí están significando su presencia histórica y cultural a través de uno. Son intermediarios para que uno, en línea de continuidad, sigan haciendo lo que ellos efectivamente hubieran querido ser desde su lugar de enunciación, sobre todo. Así que muchas gracias por nombrarlo a él. Él, igual que mi madre, Gabriel, son la columna, la vértebra, el cerebro fundamental, el corazón y el alma desde 1986 de la compañía de danzas costeñas del Trovador. O sea, yo voy a ser un poco infidente. Conocí a Wilman Ordóñez en un encuentro de poesía. Eran las terceras jornadas poéticas jóvenes, cuando éramos jóvenes, qué tiempos aquellos. Y Wilman, en su inocencia, casi en su ingenuidad, por decirlo de alguna forma, pensó que los poetas eran tan fáciles de organizar como los danzantes. Y fuimos una serie de escritores con 2 reales en la mano y muchas ganas a Guayaquil. Y admirados por el paisaje, por la belleza en todo el sentido de la ciudad, nos alojamos en la Bolivia y la 33, en el suburbio de Guayaquil, y creíamos que estábamos en el centro de nuestras ciudades. Y venía el papá de Wilman a las 11 de la noche y decía, muchachos, no beban más, aquí es peligroso. Y nos saltábamos al cerramiento y salíamos a buscar la madrugada en Guayaquil. Y creo que ese conocerte en esas circunstancias, Wilman, han permitido forjar una amistad de muchos años. Yo quisiera que veamos la presencia de gente que ha estado junto al Retrovador y que ha visto su evolución en el contexto histórico. Te invito a ver este video, mi querido Wilman. Amigos y amigas que se dan cita el día de hoy para conmemorar este día muy especial para el folclore de la costa ecuatoriana. Este día que representa para un grupo de forjadores la oportunidad de reconocerse a sí mismo en un espacio, en una construcción labrada con el paso de los años. A partir del año 2008, que en la Constitución ecuatoriana se reconoce al pueblo montubio en su diversidad como parte de la conformación de nuestra identidad mestiza, como parte de la conformación de nuestra identidad ancestral, empezaron a realizarse una serie de estudios y avances acerca de lo que es el pueblo y la cultura montubia. Estudios de sociolingüística, van muy de la mano los del habla popular, hay una profusión grande ahora de amorfinos, hay una serie de intérpretes que están buscando reconocerse en los amorfinos y empezaron a fomentarlo. Todo esto dio pie a la Constitución reconociéndonos al pueblo montubio como aquel pueblo que se conformó en su etnicidad mestiza con una identidad muy particular, diferenciándose de los demás pueblos de la otredad, del resto de los hermanos ecuatorianos. Sin embargo, mucho antes del 2008, allá por inicio de la década de los 80 y posiblemente a finales, en el último año de la década de los 70, un grupo de jóvenes inquietos empezaron a bailar danzas folclóricas. Se convencieron a sí mismos que ellos podían rescatar, empezaron a rebuscar los estudios, empezaron a encontrarse con materiales, con canciones inéditas, empezaron a desarrollar el trabajo de la etnografía, a hablar y entrevistarse con los hombres que son testigos de la historia de los pueblos montubios que vivían para aquella época, quienes podían contarle qué se hizo, qué se avanzó, cuáles son sus avances, sus penurias también. Este grupo fue el Retrovador, que funcionó también como un conjunto de danzas, conjunto de ballet El Retrovador, quienes, fomentados con el espíritu de construcción de una identidad montubia
del rescate de aquellas danzas, de los pasos antiguos, empezaron a hacer toda una investigación que hoy nos estamos sirviendo. No necesitaron ellos que la Constitución reconociera al pueblo montubio. Se necesitaron fue identificarse a sí mismo en sus raíces. Hoy yo quiero reconocer el trabajo de Retrovador en el folclore del Ecuador, porque gracias a este grupo de intérpretes, de danzarines, de estudiosos, de jóvenes, hombres y mujeres comprometidos con una cultura, hoy construyen espacios en los cuales muchos de nosotros nos hemos integrado a conocer esa diversidad. Me uno a esta celebración de Retrovador y espero que cumpla muchos años más este ballet de danzas Retrovador, quienes hoy memoriosamente celebran un año más de su aniversario, ellos, su director y su grupo de amigos. Mi saludo sincero y efusivo a un hermano, Wilman Ordóñez, guayaquileño, investigador, historiador, folclorólogo, una mente lúcida que nos ha dado a los ecuatorianos, especialmente a pueblo montubio al cual tanto ama, a los investigadores, a los musicólogos, a todos aquellos artistas, coreógrafos, grupos de danza y música que se han nutrido de su sabiduría, de su investigación y de su talento. Un abrazo entrañable. Hablar de Retrovador no solamente es referirse a uno de los principales grupos de danza del país, conocido a nivel nacional e internacional, el cual lleva 34 años de existencia. También es pensar en la obra prolífica y propositiva de su director, el investigador, historiador y folclorista Wilman Ordóñez Iturralde, quien se convirtió en el adalid de todos los proyectos de investigación en torno a la cultura montubia y en heredero y sucesor del gran Rodrigo Chávez González, en una verdadera cruzada de recuperar aspectos relacionados con nuestra identidad. Me parte, pero me parte de amor, y creo que agradecerle solamente es muy poco. 3 hermanos a los que quiero y quiero desde mi corazón. Infinitamente lo que hago es lo que amo, Gabriel, y lo que amo va más allá de mis propios esfuerzos. Eso ha sido un gran sacrificio. Lo que dijo Ángel Emilio ahora, el continuador. Yo creo que sí hay una línea de continuación entre Rodrigo, a Guido y a nosotros. Es decir, para ponerle a la folclorología un conocimiento distinto del ser porteño y del ser montubio. Para nosotros no se puede entender y comprender la danza montubia desde la ciudad solamente, sino desde todo el litoral diverso. Lo que dice Vladimir también va a hablar más allá de la recuperación solo de un arte oral, tiene que ver con el conjunto de la manifestación festiva de lo popular de lo montubio, y lo que dijo Juan pues va más allá también de un archivo musical, tiene que ver con cuerpos que bailan, que son cuerpos con derechos políticos hoy, que son cuerpos que, si bien ya están desde la palabra nombrada montubio en la Constitución, hoy también están rompiéndoselo a través de estos mestizajes un poco contaminados por sus identidades también hibridadas en una ciudad, puerto como la ciudad de Guayaquil. Y hoy me compromete mucho más estas palabras, porque son estas historias las que nos hacen mucho más vital, más humana, y querer más bien continuar en este lugar del sacrificio, porque a veces, Gabriel, uno dice, ¿a qué vino al mundo? Que son las preguntas filosóficas. Y sin duda, yo vine a ser este que soy. Y este que soy tiene hoy esta posibilidad de seguir siendo un intermediario de estos saberes antiguos, pero hoy funcionados a través de una nueva humanidad, una nueva sensibilidad, una nueva manera de ser montubio, desde las artes escénicas, desde la representación de nuestras músicas bailadas en estos cuerpos, y desde estos cuerpos pensando estas músicas desde otras historias narradas. Yo quisiera preguntarte, Wilman, porque el pueblo montubio, a diferencia del pueblo puruá o de otra construcción cultural, es una construcción cultural
que se da en otras circunstancias. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo se articula el pueblo montubio? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de este pueblo? ¿Y cuáles son los retos del pueblo montubio en estos días? Los retos son moverse políticamente a desinstitucionalizar aquello que incorrectamente les impusieron en la historia de su cultura y en la historia de su tradición. Lo primero, no puede haber un pueblo que no se mueve políticamente. Tiene que moverse políticamente para ejercer su derecho cultural a ser, desde su identidad y desde su memoria, el sujeto histórico moderno. Creo que hay otra cosa y otra razón fundamental. El que ya no es el que no fue visto en la historia de la diversidad, del mestizaje y de las etnicidades del litoral ecuatoriano, que son múltiples etnicidades, múltiples memorias, sino el que hoy, a través de estas artes orales, vaya configurando un Montubio más latinoamericano, porque está cruzado por otras músicas, otras danzas y otras prácticas de la cultura. Creo que eso es lo segundo y fundamental. Lo tercero, el que tiene que también moverse a repensar su condición en el tiempo, en la colonia de Ladino, en la república de guerrillero tradicional, de una especie de bandolero del campo agreste y agreriano, sino que también en la modernidad desde una configuración menos abstracta de su ser ontológico. Estas tres cosas son fundamentales hoy en día, Gabriel. Ahora, esa es contestándote la última. Contestándote la primera sí tiene que ver con una especie de autoafirmación, una autoafirmación de que lo que ellos han hecho los hace sentir o debe hacerles sentir orgullosos de lo que son y de lo que han logrado, ¿no? No es el Estado el que tiene que mirar lo montubio, es lo montubio lo que tiene que definitivamente atravesar el Estado para que sus bienes patrimoniales, intangibles y materiales, sus bienes como saber constitutivos de su identidad sean reconocidos, más allá de ser reconocida la palabra en la Constitución, sean reconocidos en sus propias travesías, en sus propias diásporas. Eso es importantísimo hoy en día para hoy saber cómo está constituido, cómo se constituyó históricamente, cómo hoy se constituye lo montubio. La pregunta también es, ¿qué es ser montubio hoy en día? Y el ser montubio hoy en día es ese hombre que está habituado a defender, a estar en contra del extractivismo, aun cuando no hay una minería más que en la provincia del extractivismo, a estar en contra de la contaminación de sus ríos, que son vitales para la vida y para su cultura, a estar en contra de las enfermedades de la tierra, de las enfermedades de los químicos que nos imponen los químicos, ¿no? Ese tipo de cosas deben constituir hoy en día lo montubio y deben hacer de lo montubio un sujeto completamente más riguroso de su propio ser y de su propio andar, ¿no? Yo creo. Mientras Wilman recupera su... Ya está Wilman. Estaba escuchando una interesante descripción sobre lo que es ser montubio en estos tiempos. Wilman, estás con silencio en el micrófono y creo que eso de ser montubio, esta construcción cultural, que recoge muchas dimensiones culturales, muchas variables culturales, es fundamental para entender la diversidad de este país y la diversidad que nos constituye. Wilman, ¿volviste? Mientras Wilman recupera técnicamente estas diversidades que nos da la modernidad, yo veía su pantalla bailando y decía, hay una conspiración tecnológica para que él baile desde su ponencia, desde su diálogo, y lo vi bailar. Ahora vamos a ver
una interpretación tomada artesanalmente de ese trovador que está cumpliendo 34 años. Vamos a ver, Iguana. Me ves, volvimos. Querido Wilman, qué bueno tenerte nuevamente. Tuvimos unos problemas técnicos, pero el corazón está aquí, está militante. Y cuando veía este baile, he visto bailar al trovador La Puerca Raspada, si no estoy mal, y lo he visto bailar polcas. Entonces veo que hay una riqueza y diversidad cultural que alimentan. ¿Mande? Es una tonada, se llama Iguana. Sí, pero le digo, he visto bailar al trovador La Puerca Raspada, lo he visto bailar polcas y una diversidad y riqueza danzaria que nos da a entender que la cultura montuvia se alimentó de muchas fuentes, que tomó en la colonia aquí bailábamos polcas, o sea, y poco nos haría entender la historia y la evolución de los bailes en el Ecuador. Interesante lo que dices. Porque cuando uno piensa en La Puerca Raspada, uno piensa primero yo pienso en mi bisabuela, que fue quien me la cantó, y quien un poco me iba como desde su propio cuerpo, me iba descubriendo su manera de relatarle su propio padre, es decir, el siglo XIX al siglo XX, relatarle esa historia que se va contando y que se va descubriendo a través de La Puerca Raspada como verso de la puerca, como una danza de la puerca, como una memoria musical, ¿no? Eso es interesante porque estas músicas sí beben o se embeben de tres fundamentales, Gabriel: la de Arabia, la de España y la de Latinoamérica. Empezando por los musulmanes que conquistaron, o sea, todos los árabes que conquistan España y que traen esos cantos antiguos de bailes de tabla. Y esos bailes de tablas devienen en bailes de candil, en lo Montubio, en la colonia. Y los bailes de candil cogen y como que nos van recreando múltiples ritmos, que son esos ritmos que hoy definen toda esa historia sonora y corpográfica de lo Montubio, que es interesantísimo. O sea, hubieron jotas, hubieron cantes de manos, cantes de jurones,
danzas antiguas, dolidas, pero danzas también de cortejo, esas danzas del cante jondo que comprometían el eros, pero que también estaba comprometida el alma a través de estas baladas antiguas que iban configurando esa espiritualidad de Montuvia, múltiples ritmos. Entonces, embebidos de esas tres grandes regiones y de estos tres grandes espíritus, además, y caracteres, se construye y define una personalidad en la colonia, luego en la república, y luego esa personalidad de alguna forma se hereda en esta posmodernidad, ¿no? Y bien, claro, la polka aparece en el 19, ya en la poscolonia, es decir, a fines casi. ¿Y por qué aparece? Porque era como necesarísimo bajar el baile de la altísima aristocracia y oligarquía de ese tiempo, bajarlo a lo popular para un poco ir recreando otras danzas que sean danzas más afirmativas de lo local. Y así aparece esa polka, ¿no? Que es una polka que está narrando otra historia, porque es la historia más natural de lo que ve el Montuvio ya en la República, es decir, con la guerra de la independencia, con la revolución marxista, con la revolución liberal, es decir, pero en la cotidianidad también a través de sus animales, de sus afluentes, de sus ríos, de la vida mismo nativa, ¿no? Y entonces, si te percatas en esa puerca raspada que tú viste bailar, va cantando, ¿no? Nos va contando esa historia de la cotidianidad. Entonces, las músicas Montuvia son historias de la cotidianidad. Las danzas Montuvia son historias de su espiritualidad. Y las mismas teatralidades que hay en las mismas danzas y músicas son esas teatralidades características que definen su personalidad. Es decir, allí está la cultura configurando un hecho festivo atravesado también por un traje. O sea, el Montuvio no se viste por anarquía. El Montuvio se viste por significados, por códigos, por esos códigos y significados que van un poco definiendo también la territorialidad. O sea, en la música tradicional montuvia hay toda una especie de hábitus del ser, ¿no? Pero también del hacer en la recreación de su propia cotidianidad. Eso es interesante, ¿no? Que va más allá de la musiquita, de la dancita, del teatrito, de los murisquetas en la colonia, de estas puercas en el 19, sí, y de otras formas musicales más latinoamericanas, como el corrido, que los atraviesa y define como el galot también, o como estas otras músicas modernas que aparecen desde otros lugares al puerto de Guayaquil en el siglo XX. Es decir, que lo montuvio es todo, es un todo, está integrado. La música, el baile, la versificación, la comida, la bebida, el vestido, está integrado en la danza. Y eso es interesante porque eso es lo que logró investigar, indagar, reconfigurar Retrovador a través de toda esta historia. Eso quería ir, y es lo que un poco te preguntaba antes de los problemas técnicos, los elementos constitutivos de la cultura montuvia, y los has dicho, ¿no? O sea, tiene una rica gastronomía que se nutrió de todo, porque un poco ser montuvio también de alguna forma es ser universal, y es asumir esa universalidad desde lo particular, desde ser parte de un territorio. Me equivocas si me corriges, más bien si me equivoco, está en las provincias, el Montuvio está en Guayas, en El Oro, Manabí, Los Ríos, básicamente en esas provincias se desarrolla y se consolida como pueblo montuvio. Y en ese territorio que los cobija, desarrollan una poesía, por ejemplo, la poesía montuvia, que es una transmutación de la copla española, igual que la copla serrana de carnaval, que tiene sus propias tonalidades, o la décima esmeraldeña. La poesía montuvia recoge ese juego del doble sentido, pero también es un canto permanente al amor. Y este amor fino, maravilloso, creo que es una poética que se queda impregnada en el corazón. Yo traté de recibirte con un amor fino, no me salió tan bien, pero el intento y el corazón valen la pena. Sí. Hay cosas fundacionales en lo que acabas de decir, Gabriel, como buen poeta, además, como buen literato.
lo sabes en la historia de la literatura. Hay un arte, una escritura más allá de la oralidad, ¿no? La Boca Montubia canta danzas, yo siempre lo digo, y las danzas están atravesadas por toda una poética, ¿no? La Boca Montubia canta músicas, y las músicas que canta tienen varios ritmos, pero también varias poéticas. No solo el amor fino como tal, que estructuró de alguna forma este arte definitorio de lo regional, ¿no? Si hay un ritmo más regional y característico de lo Montubio, es el amor fino, como un verso de amor o doble sentido. Y bien, el amor fino es su canto mayor, ¿no? Lo defino bien en mi libro Amor fino, canto mayor del Montubio, ¿no? Pero es ese todo, porque también está el amor, pero también el erotismo, ¿no? También está, vamos, lo sátiro, lo político y también lo insurgente muchas veces, ¿no? El contrasentido, ¿no? Lo opuesto. Es decir, hay dualidades. Totalmente. Hay amor fino. En la colonia hubieran excomulgados, y es más, así se dio con las fiestas de los fandangos. Metían a los montubios presos porque estaban cantando cosas que atentaban, entre comillas, a la moral pública, ¿no? A la moral judeocristiana de ese tiempo, a la moral política, entre comillas, ¿no? Entonces, ese canto es un canto que sigue siendo un canto político y un canto insurgente, ¿no? Que no hay que sesgadamente ubicarlo en una sola posibilidad, sino en una amplitud de posibilidades de esta escritura oral, pero también de estas recreaciones de estos cuerpos que bailan hoy en esta modernidad. Muy bien dicho por ti, Gabriel. O sea, bueno, escribiste un amor fino. Ahora, que el amor fino que dijiste al escribirlo y decirlo no haya tenido como esa métrica perfecta, asonante o consonante de la cuarteta, de la redondilla, de la copla popular antigua, eso es otra cosa, y tiene que ver mucho también con una historia casi perfecta de cantar el amor fino de esa antigua copla como canto antiguo también, de los cantos morunos, de los cantos de niños, de los cantos de adultos, de los cantos de muertos que llegaron de Arabia a España y de España a Latinoamérica y por ende a este territorio regional litoralense, ¿no? Pero es interesante porque creo yo que hoy uno no tiene que recuperar nada del pasado, uno tiene que decir qué hay del pasado en la modernidad que todavía le es funcional para detectar que eso es Montubio o eso es ser Montubio. Yo quisiera decir una cosa, el pasado desde todos sus vértices nos sustenta. No podemos olvidar el pasado. Las tragedias y la belleza del pasado no la podemos olvidar. No nos podemos atar a la tragedia porque eso nos genera subestima. Nosotros todavía en el Ecuador vivimos mucho el mito de la barbarie y del bastardaje. Ese mito del bastardaje que tanto daño nos ha hecho a la autoestima nacional, porque a la larga los ecuatorianos por ese mito, hasta hace poco tiempo no sabía si son españoles, si son indios, y el mestizaje era una cosa muy, muy terrible. Entonces, digo, tener presente el pasado, reivindicarlo, reescribirlo, porque además el pasado se escribió siempre desde el poder. Es decir, una cosa es el pasado y otra cosa es la escritura del pasado que tenemos en la memoria. Entonces, ahí están los investigadores que deben resignificarlo. Y yo quisiera pedirte, Wilman, que nos cantes, que nos digas unos amorfinos. Yo los he visto, te he visto a ti, pero les he visto también a los actores del Parque Histórico de Guayaquil, en ese juego hombre-mujer, al principio de cortejo, después de sátira y de pelea, y al final de reconciliación y de profundo amor con amorfinos. Y en este contrapunto poético, yo he vibrado, me he transportado, he reído. ¡Qué maravilla! Qué hermoso, Gabriel, porque ¿qué es lo más conocido de esos contrapuntos que hoy son o que están convertidos ya en textos para el aula? Hay Francisco Campos Puello en el siglo XIX, bueno, le trasladó algunos contrapuntos de doble sentido, de amor y de cortejo a José Campos Maigón, ese es el abuelo de la narrativa Montubia en el litoral y en el país en general, ¿no?
y entonces habían recuperado de unos juegos de rueda, de una versificación de bailes colectivos, un contrapunto que lo conoce hoy en día los docentes, los bailarines, los coreógrafos, los músicos, muchos, que era ese contrapunto de la mariposa y el colorado, pero hay otros contrapuntos que salen en el repentismo, en la improvisación del momento, y yo te podría un poco recordar cantando esos contrapuntos antiguos de la mariposa, la dama Montuvia, ¿no? La flor Montuvia, la flor del Abra y del habla campesina. Y el colorado es cementado, antiguo, popular, dicharachero, burlón, político, atravesado por el valor de la cordialidad, pero también por ese sentido muy sensual de todo, ¿no? De su propio entorno y de su propia personalidad, que es el Montuvio, ¿no? Entonces, señorita, soy un pobre, pero así lo cantaba Catita Coque en los ríos. Te voy a cantar como se canta en cada una de las flores. Y se bailaba de la misma forma. Pobre pero generoso, como hueso de espinazo, pelado pero sabroso. Y eso, la respuesta a eso, por decirte en Manabí, sería ya en un ritmo de Jota, ¿no? Estos mocitos pelados tienen muchas pretensiones, pero no saben todavía ni amarrarse los calzones, ni amarrarse los calzones. Y te das cuenta como en un lugar se canta como balada antigua, atravesado por una balada que en ese tiempo el papá de Manuel Machado le decía la balada folclórica, ¿no? Porque esa palabra aparece recién en el 19, o sea, balada del saber antiguo, ¿no? Y bueno, de un lugar que se cantaba amorosamente, románticamente, pasa a otro lugar donde baila como verso de rueda, ¿no? Y de ahí baja a la provincia del Oro. En la provincia del Oro, en cambio, hay de las dos cosas. Entonces, señorita, soy un pobre, el otro, estos mocitos pelados, entonces, estos mocitos pelados tienen muchos pretensiones, pero no saben todavía ni amarrarse los calzones. Le contesta, yo los tengo bien fajados con una tira de beca, para que sirvan de respuesta a toda mujer coqueta, a toda mujer coqueta, y lo convierte en baile, en un baile atravesado por el baile de tabla, ¿no? Que era el baile antiguo de Jurón y de Ferengo. Y luego pasa al Guayas, y en el Guayas, en cambio, vuelve a convertirse en lo que el Guayas siempre históricamente ha recreado, ¿no? Su canción antigua en el contrapunto como una canción más erótica. Entonces le mete ese otro sentido. Entonces, pero todo es Montuvio. Lo que pasa es que somos diversos. O sea, no hay un prototipo de Montuvio. Hay Montuvios en Manabí, en el Oro, en Guayas, en los ríos. O sea, hay una diversidad, porque los Montuvios del Oro, según la hipótesis, y en eso estoy indagando desde hace tiempo, de un muy querido amigo tuyo y mío, Voltaire Medina Orellana, los Montuvios en los ríos fueron tácitamente que son sujetos que colonizaron el territorio orense a través de los jesuitas que llevaron a estos Montuvios, los jesuitas acá en la provincia de Padura. Hablo de estos, ¿cómo se llaman estos? ¿De los qué? No. Bueno, ya te digo las palabras de Voltaire. Que me decía, ya, de los vascos, ñaño, de los vascos, porque mi apellido Iturralde hizo que mantengamos una interlocución. Los vascos son los que llevan los Montuvios a la provincia del Oro. Hay una historia, una hipótesis de Voltaire Medina que estamos un poco trabajando casi en la cotidianidad con él. Entonces aquí tiene el amorfismo del contrapunto, ¿no? Dice, por un lado se canta de esta manera, por otro lado se está bailando y por otro se está amando. Entonces en el Oro se convierte en un canto más político del mismo, ¿no? Y termina como, si ahorita soy un pobre pero generoso como vuestro de pedazo. Estos mocitos pelados, yo les tengo bien fajado con una tira de, ¿para qué sirvan de respeto a toda mujer coqueta? Coquetas son las mujeres que dan a torcer el brazo. Yo no soy de las que gastan pólvora en gallinazo. ¿Te das cuenta? Entonces, así, ese contrapunto cobra sentido en lo disímil de las provincias, pero que son partes de una región
y de un ser regional. A mí me maravilla, sinceramente, ver cómo el territorio, cómo el paisaje costero, cómo la riqueza de la vegetación, cómo la relación en la producción del hombre con la tierra va construyendo o va ayudando en la articulación de este pueblo montubio. Y cuando pienso en los montubios, pienso en los macabeos. Los macabeos en la provincia de Morona, Santiago, que para mí son los montubios, por decirlo de alguna forma, de la Amazonía, que son una construcción cultural del territorio en una época específica. Y el señor Macabeo y la señora Macabea se construyen esa relación de los colonos frente a la Amazonía, que tienen la necesidad urgente. Y si me equivoco, no sé, Wilman, el montubio también tiene una necesidad urgente de construir una identidad. En algún momento, aquel campesino de la costa ecuatoriana y se identifica con la poética, y se identifica con el baile, y se identifica con la gastronomía y con una dimensión de vida. Lo que tú acabas de decir, cuáles son los retos del montubio para el siglo XXI, me parece maravilloso porque responden a lo que es el montubio, la defensa de la vida y de la Pachamama como un patrimonio sobre todas las cosas. Y creo que los pueblos que están afincados a la tierra, como el pueblo montubio, que florecen en la tierra, en sus dimensiones, en su producción, son pueblos que siempre van a defender la tierra y van a defender la vida. Sí, son pueblos nativos, ancestrales, que no pueden estar, es decir, que no están atraídos por lo que le ocurre al medio ambiente, por lo que le ocurre al ecosistema. Completamente suscribo lo que acabas de decir ahora. ¿Qué es la identidad? La identidad es una palabra de origen latino, significa idens, idéntico, es decir, lo mismo. Entonces, para el montubio no es que estaba configurando, ni ha configurado, ni ha reconfigurado, ni ha repensado, el tema de la identidad. No, el tema de la identidad estamos siempre allí, dialécticamente hablando con el otro y consigo mismo. O sea, la identidad ha estado configurada siempre en lo montubio. Ahora, ¿quién asesinó la identidad montubia? Esa es la pregunta por donde yo reelaboraría un poco un trabajo de carácter hoy en día más cultural, semántico y ontológico, ¿no? Y también de las músicas, los bailes y de tipo popular que definen hoy lo que nosotros hacemos y lo que nosotros recreamos, ¿no? Entonces, es un ensamble de eso que ya estaba articulado y por ende caracterizado, ¿no? Y que se trasladó tradicionalmente a través de la oralidad, ¿no? De generación en generación hasta llegar a nosotros. Es decir, que es un pueblo de hoy, no es un pueblo pasado. Lo montubio no es un pueblo de la colonia ya, es un pueblo de la posmodernidad, es un pueblo de la pandemia del COVID. O sea, lo montubio es un pueblo seguramente con problemas gravitantes de insalubridad, problemas de educación, problemas de la comida, el problema de las enfermedades. O sea, el montubio es hoy, no es el montubio ayer, ¿no? Desde ese ayer nosotros, los que somos más o los que estamos más vinculados a una especie de historia étnica, ¿no? De historia de los saberes anteriores, es que nosotros intentamos acercarnos a la colonia, que es lo que configuró lo montubio y cómo asumieron su derecho a la cultura. En la República, cómo su derecho desde su ser político hizo que la cultura nos mostrara otros aspectos de su cotidianidad identitaria. Y en esta posmodernidad, ¿qué es lo montubio si no es toda esa historia atravesada por la tradición y por la historia? Pero es que hay una negación. Hay una negación, un intento de negación más que una negación de la alta cultura que tú nombraste al inicio del programa. A mí siempre me ha chocado esta palabra de alta cultura, porque existe cultura que tiene sus características, sus dimensiones, sus formas, pero que ha tratado de negar. Cuando tú dices quién asesinó, quién intentó asesinar lo montubio, creo que por ahí hay una de las respuestas, porque como no hay una respuesta única para entender qué es ser montubio, tampoco hay una respuesta única para entender las variables del ocultamiento de la cultura montubia y de otras culturas. Pero cuando tú ves que desde el poder se trata de ridiculizar a la cultura montubia, a la cultura indígena, entiendes que se trata de matarlo, que se trata de negarlo y que es una negación a uno mismo.
Claro, el Estado niega lo que no le produce. O sea, para mí el Estado siempre va a negar lo Montubio, aun cuando hoy está en la Constitución de la República. Es el Montubio quien no tiene que ser, no tiene que negarse a sí mismo, tiene que potenciar sus capacidades, sus habilidades y sus destrezas para empoderarse políticamente. Es un ejercicio de la cultura también. Yo creo que hay que resignificar el concepto del Estado. Yo no creo que el Estado sean los 5 poderes en un marco jurídico que da una estructura. Esa puede ser la institucionalidad del Estado. No. Gabriel, quien no de alguna forma impone el reglamento. Sí, pero nosotros tenemos que pelear desde lo semántico y desde lo político, lo que han hecho los Montubios, para que se entienda que el Estado somos nosotros. El Estado no es el presidente de la República, ni el presidente de la Asamblea, ni los poderes que representan. El Estado es el ciudadano. Sin duda, y por eso los Montubios nunca le ha pedido favores al Estado. Es decir, el Estado está en deuda con los Montubios hasta el día de hoy. O sea, los Montubios, estructura del Estado. El Estado como administrador de lo político, de lo jurídico y lo económico siempre ha vivido de espalda. Pero ¿quién provee al Estado? El Montubio también provee la riqueza económica al Estado. Lo que no hace es redistribuir esa riqueza económica a los Montubios. Entonces, los Montubios, ¿qué prefiere? Claro, para defender su cultura, para defenderse a sí mismo, entonces se iba más arriba, más a la montaña. Y eso te lo cuenta cualquier Montubio. Es decir, cuando hay inviernos, cuando el agua entra, cuando al entrar en las aguas te dicen, se está inundando nuestra tierra, ¿qué hacen para no morir a los animales? No matar a los animales. Lo suben, montaña arriba. Entonces, fíjate cómo de alguna forma se va un poco reconfigurando su propia identidad a lo que vas moviendo de pueblo en pueblo, toda tu comunidad, ¿no? Es muy gitana. En ese sentido, la cultura montubi es una cultura muy gitana y muy nómada, ¿no? Es decir, iba de pueblo en pueblo cuando iba siendo atacado. O sea, muchas veces no quiere enfrentarse al Estado o a un instrumento de poder de represión, sino que más bien se mueve. Es decir, es un hombre prudente, es una cultura de mucha filosofía, o sea, de mucho saber y de mucha armonía en ese sentido. O sea, la mejor manera para defendernos es irnos, movernos, y desde esa movida que nosotros hacemos es una estrategia también muy de Lao Tse, ¿no? Es una estrategia muy del arte de pensar la guerra y de ganar la misma, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día ya lo Montubio le ganó al Estado. Hoy lo Montubio sí ya no puede pensarse como se lo piensa. Por ende, los medios hoy, como no conocen la historia de la cultura montubia, cogen de lo Montubio aquello que les parece muy pintoresco, ¿no? Y por ende, claro, lo amorfan, no lo metamorfosean. Pero yo no me quedo en eso. O sea, la danza y la responsabilidad de los investigadores, los historiadores, de los docentes, de los folcloristas, hoy es no hacerle juego al poder, no, ser un poder. Entonces, para ser un poder significa que tienes que afirmarte en ese ser montubio desde tus prácticas musicales, dancísticas, populares, festivas, ¿no? Y volver siempre a lo mismo reiteradamente para decir, bueno, esto bailaron en el pasado, pero esto hoy bailan los montubios. Así se vistieron en el pasado, hoy se visten así los montubios. Así comían en el pasado, hoy comen así. Hoy, y es verdad lo que tú dices, es una construcción permanente de lo semántico y político, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo sigue siendo una construcción permanente de lo semántico y lo político? Hoy ya es semántico y es político el cuerpo montubio, el baile montubio, la música montubia, la versificación. Sí, hoy ya es semántico y hoy ya es político. Hoy lo que hay que hacer es seguirse moviendo desde el lugar donde te compromete ética y responsablemente. Yo me muevo desde la historia, yo me muevo desde el arte, me muevo desde el retrovador. Mi asumió una gran responsabilidad y creo que es ejemplo confirma de ese ejemplo epistemológico de cómo hay que hacer la música, cómo hay que poner visible hoy la música, cómo las danzas tienen que ser expuestas escénicamente, cómo no hay que hacer juegos al poder ni a los medios, cómo hay que dejar que los medios se bajen al poder de la subalternidad y del sujeto que es quien ha creado esa música y esa danza. Hoy así entiendo este saber, si no, no podría. O sea, yo no puedo entender el saber de lo montubio, su música y danza atravesado por el folclorismo. El folclorismo ha hecho mucho daño.
sea, hablamos de una categoría que hay que significarla de otra manera, de lo semántico y lo político. Hoy el folclore ya no es ese saber antiguo, fosilizado, que ha vivido a espaldas de lo simbólico moderno en el 19. Hoy ya es otra cosa, y esas otras cosas son las que nosotros hemos visto como que está también fusionada con la contaminación cultural. Lo que no hay que dejar y permitir es que sea contracultural en el sentido de obligarnos siempre a repensar lo montuyo desde nuestras prácticas de la manera más honesta, muy honesta. Yo creo que tenemos que ser muy sinceros a la ola, porque estamos cogiendo una cultura muy, muy sentida y muy sensible, muy sinceros a la hora de, esta es la danza montuvia, pero la danza montuvia también está atravesada por lo americano hoy, por lo americano, por lo mexicano hoy, por lo colombiano hoy. Las músicas están atravesadas por toda una Latinoamérica caribeña hoy a través del puerto. O sea, hoy lo montuvio, exacto, hoy lo montuvio, lo que tú dices es real, y me apasiona el tema de la discusión, Gabriel, en el sentido de lo semántico y lo político, porque hoy yo sí creo que hay que revisar aquellos conceptos que anquilosaron lo antiguo, la tradición, lo que ya no es funcional. Hoy el concepto tiene que ser revisado, los conceptos revisados para hacer de esta danza una danza más nacionalista, menos localista, menos regional, una danza más latinoamericana, ¿no? Por eso es que tenemos que revisar urgente para ser vistos necesariamente hoy a nivel universal. Es hora de ponerlo en montuyo universal, revisando lo interior, lo local. Yo me voy con eso, y creo que eso es el gran mensaje de este encuentro y de esta celebración de los 34 años de Retrovador. Hay que bajar a los poderes a quienes les dan el poder, a quienes les permiten de alguna manera resignificar y enviar contenidos o emitir políticas que transforman. Yo creo que otra cosa que me queda, y tal vez insiste en esto, es que el Estado somos nosotros. Ese pensar el Estado desde una institucionalidad caduca es un modelo que debe cambiar. O sea, tú, la persona que está escribiendo poesía, la persona que está generando comercio, la persona que está trabajando honestamente, es el Estado y tiene el derecho de articular desde el Estado posibilidades. Quiero agradecerte mucho, Wilman, por este diálogo, agradecer a la gente que nos ha acompañado, a Norma Segovia, a Alex Lima, a Viviana Rivera, a Lenny Bones, a Juan Francisco Solís, a Diego Andrade, a Ángela Valencia, a Miriam Medina, y a quienes, sin comentar nuestra transmisión, también nos han acompañado, porque somos hijos de esta tierra, y en esta tierra bailamos, en esta tierra poetizamos, en esta tierra soñamos. Gracias, Wilman Ordóñez, que sean 100 años más de Retrovador, que cuando tú ya no estés en la tierra, el grupo de danza siga bailando y siga dando alegrías al pueblo ecuatoriano. Y ahora sí vamos a ver una puerca raspada para despedir el programa. Vamos, vamos. Por este año de Doña Julia, entonces tenemos la forma en la paz. La vecina de al frente, que baila con arrebato, zapatean en el tono, remolando de garabato. El señor que está bailando, parece al acordeón, que se tire, que se acostando el botón. La niña que está bailando parece linda morena, y el galán que la acompaña más parece Alpena. Zapateando, la puerca raspada, en la fiesta de Don Pancho, en la caja de la mara.
vaquera, al caballo que he llegado, a las mujeres bonitas, soy un macho arrebatado, monstruo que está bailando, con la punta y el talón, así me lo han enseñado, en la fiesta de Bumón.